Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es momento de abordar esta situación de un movimiento político que vale la pena analizar porque cada vez agarra más atención, cada vez nos llaman más la atención, cada vez se unen entre ellos, además celebran conferencias conjuntamente y muestran sus valores de lo que ellos ven como la nueva fase que tiene que ingresar la humanidad y el mundo entero. Como principal amenaza está el socialismo y el señor Javier Milei, presidente de Argentina, ha estado presente en la conferencia de los conservadores en Estados Unidos a la cabeza de Donald Trump, que ha organizado junto con varias otras figuras de la extrema derecha latinoamericana y la extrema derecha de Europa. Este movimiento político que está en ascenso. En esta conferencia se han dicho muchas cosas y se han podido percibir las posiciones políticas conservadoras de cada uno de estos líderes que hoy son parte de gobiernos en Latinoamérica y el mundo. Vamos a escuchar primero las palabras más destacadas del señor Nayib Bukele, una figura que ha cobrado altísima relevancia, ha vuelto a ser reelegido ahora en El Salvador con más del 84% de los votos en una participación que excedió el 50% del padrón electoral en El Salvador. Estas fueron sus palabras en la conferencia conservadora en Estados Unidos. I mean, who elected Soros to dictate public policy and laws? Why does he feel entitled to impose his agenda? Let me tell you something. Soros and his cronies hit a brick wall in El Salvador. Thank God, and all the glory be to him, Salvadorans are now immune to his influence. No one believes his lies anymore over there. ¿Quién es George Soros? ¿Por qué cree Bukele que maneja una agenda mundial? Me parece que lo vincula directamente a las organizaciones internacionales como la ONU, como Human Rights Watch y como todas las ONGs que están presentes, supuestamente, y en una confabulación internacional. George Soros vendría a ser una especie de fuerza que se encuentra en todas partes, cuya influencia a partir de dinero que sale directamente de este caballero trata de imponer supuestamente una agenda internacional, y ahí vemos que Bukele apunta directamente a él. Enseguida vamos a analizar un poco más sobre esto. Pero ¿qué decía Javier Milei? Hay un gran peligro para Javier Milei que el mundo occidental está viviendo, y es el socialismo. Y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social. And don't let the siren calls of social justice woo you. Yo vengo de un país que compró todas esas ideas estúpidas y de ser un país de los más ricos del mundo está en el lugar 140. I come from a country that bought all of those stupid ideas, and from being one of the most affluent countries in the world, now we rank 140. Por lo tanto, no entreguen su libertad, peleen por su libertad. Fight for your freedom. Porque si no pelean por la libertad, los van a llevar a la miseria. If you don't fight for your freedom, they will drag you into misery. Pero quiero dejarles también un mensaje de optimismo. But I would also like to leave a message of optimism with you. No les digo yo que este movimiento se llama extrema derecha. Ustedes abren cualquier periódico internacional, El País, BBC, Deutsche Welle, el que quieran, abran cualquier periódico y van a ver que toda la prensa le dice extrema derecha a este movimiento, y no solamente está presente y creciendo en Latinoamérica, sino también en Europa. ¿Cuáles son las características de este movimiento de extrema derecha? Primero, obviamente, una absoluta quitar a la presencia estatal, por lo menos eso en el movimiento latinoamericano. En el movimiento europeo no es tanto así, no hay tanta animosidad contra lo que vendría a ser el aparato público, por lo menos en Europa. En Latinoamérica sí, es como que el Estado no debería meterse en nada. Habría que, ni siquiera todas las regulaciones que plantea el Estado no sirven. Todos los programas sociales que presenta el Estado tampoco. Las ideas de justicia social son estúpidas, como lo han escuchado a Javier Milei.
para los europeos están un poco más en contra de lo que se ha convertido, porque en Europa verdaderamente sí hay un movimiento político fuerte, que además tiene su presencia en el Parlamento Europeo, que es el Partido Verde. El hecho de tener y generar políticas a favor del clima. Los de la extrema derecha en Europa lo llaman la dictadura verde, y estar en contra de cualquier acción que pueda ir en pro de reducir la presencia del individuo o de reducir a los individuos las medidas en relación al consumo de energía para tratar de buscar un equilibrio con la madre tierra, cuando obviamente las élites están viviendo felizmente con aviones privados y causando una huella de carbono muchísimo más grande. Entonces, son varios aspectos que los hacen. La justicia social, ni qué se diga, ¿no? El hecho de las políticas de género, ya veíamos que Javier Milei las prohibió esta semana, prohibió hablar los y les. Si digamos, yo les digo, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos. Eso es algo que ya no se va a poder utilizar en Argentina. Y peor si les digo, bienvenidos a todes. Para Javier Milei eso es absurdo y está ahora prohibido para todo lo que es el lenguaje del Estado el utilizarlo. El uso de la X también, que se utiliza para utilizar como todos, en vez de la O al final, una X, o utilizar una arroba a modo de utilizar la forma de inclusión. Todo esto de justicia social, la agenda woke se la llama en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos sí hay un fuerte movimiento político en contra de todo lo que viene a ser la justicia social. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se han cansado de toda esta forma en la que hay una excesiva atención a todo lo que tiene que ver con género, con raza o con preferencia sexual. En el caso de, por ejemplo, la apertura que se ha realizado a que las personas puedan cambiarse libremente el sexo, a que existan personas transgénero en las bibliotecas leyéndole libros a los niños. Todo esto ha generado una indignación absoluta en Estados Unidos y todo eso está relacionado a la izquierda y a los demócratas en Estados Unidos. Entonces, si ven, en cada parte hay una característica diferente, pero lo cierto es que todos parecen venir del ala conservadora, del espectro político de derecha, pero parece ser una derecha extrema, de extremo nacionalismo. En el caso de Israel, por ejemplo, una contrariedad absoluta siquiera a la idea de Palestina como un Estado, una contrariedad y una enemistad contra el mundo árabe. Esa es la extrema derecha ultraortodoxa que hoy es parte del gabinete de Benjamin Netanyahu, y estas son las consecuencias en el ejército que les estamos viendo. Bueno, permítame saludar a nuestro entrevistado. Está con nosotros Rafael Archondo. Desde México nos atiende a través de Zoom para conversar de este tema. ¿Cómo estás, querido Rafa? Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge Luis? Pues aquí muy atento escuchando el brillante análisis que has venido haciendo sobre este grupo, este movimiento político cada vez más amplio y más complejo, y que efectivamente requiere toda nuestra atención porque se está poniendo en el centro no solamente de la controversia, sino también de la toma de decisiones. Así es, querido Rafa, está en ascenso, está agarrando muchísima atención, muchísima admiración, en el caso, por ejemplo, de Bukele, y lo que más preocupa de este movimiento son sus ideas antidemocráticas, la idea de tener a un hombre fuerte, a una figura de fortaleza que pueda hablar lo que piensa abiertamente, por más de que utilice malas palabras, por más de que pueda utilizar peyorativos muy duros contra grupos sociales, no les importa. Eso está trayendo, parece que una figura fuerte, antidemocrática, está comenzando a coquetear con los votantes en el mundo. Sí, efectivamente, esto pues de alguna manera quizás nos puede hacer pensar en una repetición un siglo después de una especie de ola antiliberal, ¿no? Hace un siglo precisamente nacía el fascismo en Italia y luego una década más tarde el nacionalsocialismo alemán, y en Europa se apoderaban efectivamente del poder quienes en ese momento habían criticado con mucha fuerza al liberalismo, a la democracia liberal, la división de poderes y todo lo que en cierta forma significaban la experiencia de los británicos
de los franceses y también la de Estados Unidos, ¿no? Entonces las potencias centroeuropeas en ese momento se posicionaron de un discurso que podría parecernos similar. Sin embargo, como tú lo has ido planteando muy bien en un análisis que además me parece adecuado porque es un análisis que va agregando hechos, agregando situaciones específicas en los países y a partir de ahí se va abriendo espacio, ¿no es cierto? Esto que llamamos a lo mejor el nuevo conservadurismo o el movimiento quizás libertario, va a tener quizás muchas posibilidades para ser designado. También se habla efectivamente de derecha radical, de extrema derecha, de ultraderecha. Yo no sé cuál debería ser el término que debemos utilizar, ¿no? Yo también ahí tengo varias opciones sobre la mesa y no me decido la verdad por ninguna, porque creo, y volviendo a lo que tú hacías, que cada uno de estos movimientos parte de una serie de factores diferentes, ¿no? Por ejemplo, Bukele. Bukele es la expresión de una crisis absoluta del sistema político salvadoreño que surgió después de los acuerdos de paz en los años 90 y que de alguna manera ante los ojos de la gente, del electorado en El Salvador, constituyeron una mafia que se repartieron los beneficios y las ventajas de la alternancia en el poder, ¿no? Y que de alguna manera descuidaron los principales problemas del pueblo, de la gente común. El principal de todos, la seguridad, ¿no? Y entonces surge esta especie de tsunami, ¿no? Que es Bukele, que ya en una primera elección arrasó con los partidos de oposición, que en ese momento se convertían de oposición porque ya pasaban a ser una minoría insignificante, y que ahora en febrero ha consolidado totalmente su dominio, ¿no? Él mismo dijo en un discurso inaugural que era la primera vez en el mundo que surgía un sistema de partido único por la vía electoral, ¿no? Como casi poniéndose feliz por eso, ¿no? Cuando tú y yo sabemos, Jorge Luis, que no puede haber democracia sin pluralismo, sin contrapesos, sin posiciones divergentes, ¿no? Ahora, hay que reconocer indudablemente que Bukele tiene un respaldo popular innegable por la situación crítica que ha vivido El Salvador en las últimas décadas a raíz de la seguridad, ¿no? Eso no se puede desconocer. O sea, los salvadoreños hoy están viviendo una realidad completamente nueva que para ti y para mí será normal, pero para ellos es completamente casi una ganga, una especie de vacación. Poder salir de tu casa sin que te asalten, poder cruzar al barrio de enfrente sin que haya, digamos, barreras, ¿no? Riesgo de muerte. Sí, es decir, tener que salir siempre con unas monedas en el bolsillo. Todas las personas que conocen El Salvador te decían eso, ¿no? Que no puedes salir sin dinero, porque te van a inevitablemente robar o pedir dinero, o incluso que tienes que pagar una especie de impuesto para que no te asalten, ¿no? Eso si tienes un negocio, mucho peor. Bueno, entonces esa realidad, que es una realidad muy específica de El Salvador, ha hecho que tanto Bukele como la población saquen algunas conclusiones que van un poco a nutrir eso que tú has evaluado y analizado muy bien, ¿no? De la Argentina no tengo que contarte mucho porque por la proximidad sabemos exactamente que Milei es producto también de una crisis, en este caso más bien económica, donde también hay componentes de seguridad. Patricia Bullrich, que es, digamos, su ministra de seguridad, es precisamente un ejemplo de aquello. También en Argentina hubo un deterioro, o hay un deterioro de la seguridad. Pero las razones de Milei son otras. Las razones de Milei son esencialmente ideológicas. Él durante mucho tiempo estuvo visitando todos los canales de televisión para llevar adelante lo que él llama la lucha cultural, ¿no? Contra el marxismo, contra el socialismo, es decir, hacer que la gente tenga nociones diferentes en su vida cotidiana y que no sean solo los partidos los encargados de hacer esto, sino también, digamos, que sea esto parte de un proceso social. Eso es lo que Milei ha conseguido y ha coincidido y empalmado perfectamente con el debacle y el derrumbe de las opciones peronistas, del kirchnerismo, que por sus razones propias, intrínsecas, también se ha venido abajo, ¿no? Entonces, yo, digamos, para intentar responder, te diría que cada una de estas opciones ha ido creciendo a partir de sus particularidades
y en CEPAC, es decir, en esta conferencia que antes pasaba completamente desapercibida y que apenas este año nos enteramos que existe, ¿no? En CEPAC han podido de alguna manera sintonizar, ¿no? Yo te diría que es casi un acto casual, fortuito, ¿no? De pronto... De campaña para Trump. CEPAC, sí, de pronto los organizadores de CEPAC todos los años lo hacían. De hecho, el 2022, CEPAC se organizó acá en México. Y nadie, como dicen en México, le dio importancia, nadie peló, como dicen en México, lo que estaba pasando ahí. Y sin embargo ahora, pues tuvo una enorme cobertura porque no estaba Trump solo, como sí lo estuvo, por ejemplo, en años anteriores. El primer orador de una CEPAC fue Ronald Reagan. Luego también hubo una participación de George Bush, pero era algo estrictamente del Partido Republicano, ¿no? Del ala más conservadora del Partido Republicano. Pero ahora resulta que Trump es un aislacionista por antonomasia, o sea, alguien que abraza solamente el interés doméstico de Estados Unidos, que tiene muy poco interés por el mundo en esta ola internacional, ¿no? Como siendo un parámetro para partidos políticos y líderes de América Latina, cuando la política de Trump es esencialmente en contra de la migración, por ejemplo, de latinoamericanos a Estados Unidos, ¿no? Entonces, para muchos esto pues ha sido un poco desolador, ¿no? Ver a líderes latinoamericanos dándole un respaldo a uno de los líderes estadounidenses, políticos estadounidenses más anti-mexicanos y más anti-latinos que pueda haber habido en la historia de Estados Unidos. Así es. Y bueno, tampoco podemos dejar pasar lo de Brasil, porque a mí sí me ha llamado la atención algo. Este domingo hemos visto a decenas de miles de personas convocadas por Jair Bolsonaro, que se siente un perseguido político porque lo están investigando por haber llevado adelante este golpe a la democracia que sufrió Brasil, que podría ser rayar en casi un golpe de Estado, donde se atacaron los 3 edificios en Plan Alto, en Brasilia. Y bueno, lo que me llamó la atención es la cercanía con Israel, ¿no? Javier Milei ha ido igual al Muro de los Lamentos, ha ido a llorar al Muro de los Lamentos, ha ido a darle todo su apoyo a Netanyahu, a pesar de las barbaridades que estamos viendo en este momento, ¿no? Lo que está pasando con Gaza es terrible. Y para el mundo árabe ni qué se diga. Las banderas de Israel estaban ondeando en esta cantidad de multitud que había ahí. ¿Cuál es esa cercanía con esta nueva extrema derecha de ultraortodoxa de la misma Israel, ¿no? ¿Cuál es esa cercanía entre catolicismo, porque igual marca muy duro la religión católica, el catolicismo con el judaísmo en este caso? ¿Qué puedes encontrar en esa parte? Sí, lo que tú preguntas, Jorge Luis, es muy interesante porque nos está mostrando una fase de este movimiento que de alguna manera se ha ido organizando de forma un tanto espontánea, que está un poco registrada en la consigna de CEPAC. La consigna decía: CEPAC, el lugar donde la globalización llega para morir, ¿no? Y entonces una bandera que se ha levantado ahí a partir de ese eslogan es que estos movimientos coinciden en el repudio, el rechazo a la globalización. Hay que decir que cuando la globalización empezó a caminar como concepto, recibió primero el repudio de la izquierda en el mundo, ¿no? Es decir, la izquierda fue la que se movilizó en contra del Banco Mundial, del Fondo Monetario. La izquierda construyó toda una leyenda negra en contra de la globalización, calificándola como un plan del capitalismo en todo el mundo a exprimir todas las ganancias posibles en todos los rincones del planeta, aprovechando la caída del muro de Berlín y la debacle del comunismo, ¿no? Entonces, la izquierda comenzó con esa bandera y ahora, en cambio, esa bandera está en manos de esto que se considera derecha, ¿no? Y tiene que ver con lo que tú preguntabas, es decir, ¿por qué ponerse del lado de Israel y no de los pueblos árabes, ¿no? Efectivamente, esta es una lucha entre nacionalidades, entre identidades nacionales. No tendría por qué uno, siendo de izquierda, apoyar necesariamente a Palestina, o siendo de derecha ponerse del lado de Israel. Es decir, este es un conflicto como Rusia-Ucrania, como Turquía-Armenia, ¿no? Es decir, son dos identidades que pelean.
y lo ideológicamente político no necesariamente está presente. La cuestión que creo que explica esta cercanía con Israel es justamente esto que te decía, el eslogan antiglobalización. La globalización de alguna manera tiene entre sus postulados no solo la expansión de la economía de mercado, venía acompañada y viene acompañada de la idea de lo cosmopolita, de la idea de que el mundo ya no tenga fronteras. La globalización es un postulado que señala que todos los ciudadanos del mundo podamos circular con relativa libertad en una cultura múltiple, donde todas las culturas valen, donde todas las culturas son importantes y son, están necesitadas de reconocimiento igualitario y simétrico en cada uno de los casos, ¿no? Estos movimientos son antiglobalización porque recurren más bien a la cerrazón de la identidad nacional en contra de las otras identidades. Y entonces me parece que el discurso de Israel embona perfectamente con esta forma de pensar, ¿no? Israel se ha negado a que existan dos estados en el territorio donde están. Quieren solamente un estado judío monocultural. La religión es muy fuerte, en general la religión judía es integral, abarcadora de todo, ¿no? Es decir, contempla todos los aspectos de la vida cotidiana y de alguna manera pues tiene en sus fieles, en sus feligreses a verdaderos personas entregadas a ese culto, a esa forma de pensar, ¿no? Entonces yo creo que Israel significa para estos líderes un poco eso, un estado monocultural, que es el que Trump sueña para Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos para Trump también debería ser monocultural, monorracial, unipartidista. Es la diversidad. Sí, tal vez, ¿no? No logrará lo que Bukele, pero no les gusta la democracia, es claro. No les gusta, sobre todo, la diversidad cultural. De y pensamiento. Entonces eso empalma, sí, y empalma muy bien con Europa, donde lo que se quiere es evitar el ingreso de migrantes. Entonces, las tendencias que están de acuerdo con estas posturas, Vox, por ejemplo, en España, que estuvo presente Abascal en la cumbre de la CEPAC, ¿no? Uh-huh. Para no olvidarnos, ya que tú recordabas a Bolsonaro, es un ejemplo de aquello, es decir, queremos una España española, ¿no? Donde lo catalán, donde lo vasco tampoco tengan cabida, y Vox es en el fondo un partido nacionalista español, ¿no? Es decir, no sabemos si es de ultraderecha, pero lo que sí seguro es que es de un nacionalismo español, que pues tiene todo el derecho de existir, obviamente, pero esa es un poco su característica, me parece, ¿no? El hecho de constituir un Estado nacional monocultural que no reconozca esta diversidad. Y por supuesto, el solo recuerdo de Obama, ¿no? De un Obama presidente durante 2 periodos es abominable para alguien como Trump, que no quisiera nunca más que algo así vuelva a suceder, ¿no? O sea, que sí. Alguien forma parte de una minoría encima que se llama Hussein, como él todo el tiempo lo recalca, pueda ser presidente de Estados Unidos. Eso no es americano para él, ¿no es cierto? O los jugadores de fútbol alemanes, ¿no? Todos negros. O franceses, ¿no? O franceses. Eso no es francés, o sea, eso no es alemán. Exactamente. Entonces yo creo que es una reacción muy fuerte contra eso. Y también el feminismo está en la línea de combate de estos movimientos, porque pues el feminismo que está diciendo que queremos una sociedad donde las mujeres tomen decisiones sobre su cuerpo, donde no se obedezcan los preceptos de la iglesia, donde lo importante es esencialmente pues esos valores, digamos, abiertos al mundo, ¿no? Tolerantes y respetuosos con los demás. Pues también mujeres, diversidad sexual, diversidad racial, diversidad nacional, étnica, todo eso pues es una amenaza de alguna manera para esta forma de pensar que ha resurgido y que está muy bien que se llame conservadurismo, porque pues sí, se intenta conservar algo que en efecto a partir de los años 90 del siglo pasado entró en crisis, ¿no? Pero que aparentemente pues lo que se colocó en ese tiempo no es respuesta para muchas personas, o por lo menos asusta mucho a muchas personas. Querido Rafo, ha sido un placer tenerte acá, de verdad me encanta hablar de estos temas y siempre contigo es fascinante.
Gracias, Jorge Luis, a mí también. Es decir, hay mucha estimulación, creo, al recuperar los datos que tú recuperas y sobre todo al mirar de esta forma panorámica esto que está ocurriendo. Así y bueno, es. en algún momento hablaremos si en Bolivia habrá campo o habrá cabida para algo así. Para algo así. No lo sé, ya habrá que ver. Llega más tarde usualmente, pero puede ser. Quizás. Hay quien quisiera ser Milei boliviano, ¿no? Hay Pero uno bueno. por ahí, sí, Sarabia. Se muere por ser Milei. Sí, le falta un poco de más pelo para poder dar la talla, ¿no? Así es. Gracias, Rafa. Un fuerte abrazo hasta México. Un abrazo para ti, gracias. Chao, chao. Bien, ahí estaba. Muy interesante este tema. A mí de verdad me apasiona, me gusta mucho, porque veo que es una respuesta igual natural. Todos los procesos políticos son respuestas naturales a procesos que vienen pudriéndose, a procesos que las nuevas generaciones no se sienten identificados. Han habido excesos por parte de gobiernos socialistas, han habido excesos por parte de grupos sociales como el feminismo, han habido excesos por parte de grupos sociales como los de la justicia social. No podemos negarlo. Esta es una respuesta natural a todo aquello que ha gozado de mucha atención, que ha gozado de mucho privilegio y que hoy está puesto en duda y está molestando tanto que hay algunos hábiles que se están aprovechando de esa indignación. Y así nace el fascismo, así nació el fascismo en Europa en los años 30, a finales de los 30.